En lo que refiere a vocabulario, esto está sacado de las guías de la página 84, pueden consultar ahí para tener más información. Nosotros apuntamos a las estrategias de aprendizaje de vocabulario y el uso inteligente del diccionario. En un texto aparecen muchas palabras. Dentro de ellas hay algunas conocidas y otras desconocidas. Dentro de las desconocidas hay palabras cuyo significado se puede deducir y hay otras palabras que no pueden ustedes deducir el significado. Entonces, ¿qué estrategias se utilizan para comprender? Preguntarle a un compañero, al docente, buscar en el diccionario y después el paso que sigue es incorporarlas, o sea, no tener que volver a buscarlas en el diccionario o consultarle a alguien la próxima vez que esas palabras aparezcan en un texto. Entonces, es importante incorporar nuevas palabras al vocabulario o al diccionario mental que cada uno tiene. Con respecto al uso del diccionario, ¿qué tipo de información provee el diccionario? Bueno, tenemos la forma de la palabra, que hay que tener cuidado porque muchas veces por confundirse con alguna letra de la palabra, buscan la palabra equivocada, como puede suceder con word y world, que se diferencia con una letra, o change y challenge, que por ahí se confunden y buscan la palabra equivocada. Pero bueno, eso es una información que nos da el diccionario. Después está la pronunciación. Nosotros no vamos a tener en cuenta la pronunciación porque acá no, ustedes no practican hablar, sino que comprender lo que otra persona escribe. Y después también está la información sobre las categorías de palabras. Si es un sustantivo, aparece una N o una N. Si es un adjetivo, ADJ o A. Si es un adverbio, AD, corta. Si es un verbo, puede ser una B corta, BA, BN, BT, BI. O sea, informaciones sobre la categoría gramatical de la palabra. Y después también tienen que recordar que las palabras tienen más de un significado. Entonces hay que tener cuidado de no tener en cuenta solo el primer significado que aparece, sino que buscar el que se adecue al contexto que ustedes están leyendo. Por ejemplo, la palabra address como sustantivo significa dirección, pero como verbo significa estudiar o analizar. Hay otras que son más parecidas, pero uno nunca sabe cuando tiene que ir a buscar, así hay que tener cuidado. Después también el diccionario nos provee de los derivados de una palabra. Por ejemplo, está la palabra employ, bueno, con ing, employing, employed, employed, bueno, todos los diferentes derivados de una palabra también se pueden encontrar en un diccionario. Y después, combinaciones de palabras y o expresiones idiomáticas. Por ejemplo, way, con el significado de camino, modo, madera, o manera. Está la frase ways and means, medios y arbitrios, o by the way, a propósito. Bueno, esta información también aparece dentro de la entrada del diccionario. Muchas veces, cuando se usa una combinación de palabras, sobre todo en los diccionarios impresos, en vez de volver a repetir la palabra, aparece como una línea o como una viborita que reemplaza la palabra que aparece en el ingreso principal. Después también es importante tener la información de los registros, el diccionario, o sea, el significado particular según el área disciplinaria. Hay que tener cuidado porque según el área algunas palabras cambian de significado. Por ejemplo, management lo puedo entender en el área de lo que es la economía o la contabilidad, como gerenciamiento o gerencia. En cambio, en otras áreas, como por ahí lo vemos más nosotros, es administración o manejo. Y después range, R-A-N-G, tiene el significado de alcance y por otro lado, también más en el área de la geografía, significa una cadena montañosa. Entonces también hay que tener en cuenta muchas veces las palabras entre paréntesis, dice a qué área de disciplinar pertenece el significado que está dando el diccionario. Bien, estrategias de vocabulario, sería para aprender el vocabulario. Entonces, para buscar una palabra en el diccionario también hay que observar primero qué tipo de palabra es, si es un sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, o sea, eso hay que, según el contexto, ver qué función de la palabra estoy yo buscando. Y después, como les decía, no es importante que ustedes entiendan todas las palabras del diccionario, sino que hay que hacer una lectura y buscar la que más se adecua al contexto. A veces es la última, así que tampoco hacer una lectura parcializada. Después también es importante que uno tenga más de un significado, o sea, no es suficiente saber el significado de una palabra de forma aislada, sino que conectarla con otras palabras, ver con qué otras palabras suele ir acompañada, lo que nosotros llamamos las colocaciones. Tratar de aprender nuevas palabras en unidades de sentido, o sea, no aisladas, sino que conectarlas.
Por ejemplo, un adjetivo más un sustantivo, main issues, human resources, a broad scope, a key concept, a new approach, temas principales, recursos humanos, un amplio alcance, un concepto clave o importante, un nuevo enfoque. Sustantivos en frases con preposiciones, at a high level, en un nivel alto, the struggle for peace, la lucha por la paz, in a number of ways, en un número de modos o maneras, en distintas maneras. Verbos con sustantivos asociados, raise an issue, que es plantear un tema o una cuestión, play a role, jugar un rol, run a risk, correr el riesgo, meet the needs, satisfacer las necesidades. Es importante observar el contexto y algunas palabras ustedes pueden inferir el significado porque el contexto facilita sin necesidad de ir a buscar el significado de esa palabra en el diccionario porque eso interrumpe. Cuantas más veces yo voy al diccionario, se interrumpe la lectura. Y también, como les decíamos, una vez que aprenden un término, también incorporar otras palabras o términos relacionados o palabras derivadas. Por ejemplo, develop, la familia de palabras, develop, development, developed, developing, o research, researcher. Y anoten los ejemplos en contexto, o sea, ver en el ejemplo del contexto de donde surge la palabra, o sea, el texto donde están leyendo, que los hace ir a buscar esa palabra en el diccionario. También relacionar palabras con significados equivalentes. Principal, main, major, todos significan importante, principal. Goals, objectives, aims, objetivos. Issue, topic, problem, tema, asunto, cuestión. Deal with, study, analyze, estudiar, analizar, abordar. Y palabras que están asociadas. Por ejemplo, subject como tema, theme, issue, question, tema, asunto, cuestión. Planificar es importante. Por ejemplo, el último texto que leíste, eliges un número de palabras para fijar. La cantidad que elijas dependerá del tiempo que le puedas dedicar. Nosotros sugerimos elegir pocas palabras, hacer una selección de algunas palabras de un texto y esas para elegir para incorporarlas. Y utilizar alguna parte de los apuntes, dedicarle una parte de los apuntes a hacer el trabajo dedicado específicamente a vocabulario. Y revisar periódicamente las tomas de notas que ustedes hacen y agregar, o sea, no dejarlo cerrado, sino que ir abriendo, ir ampliando esas fichas de vocabulario o esas entradas que muchas las iniciamos nosotros y ustedes después las van enriqueciendo. Por ejemplo, este esquema puede ser útil para una ficha de vocabulario. De la palabra change, cambio, tenemos el significado como verbo y como sustantivo. Hay que tener cuidado de palabras que en la misma forma es sustantivo y verbo. Equivalentes, el número 2, palabras equivalentes a cambio o cambiar, shift, una de las que puede ser. Después en el punto 3, ahí aparece formación de palabras o familias de palabras, versus sustantivos, adjetivos, estos derivados, estos los se encuentran en el diccionario. Y colocaciones sería con qué otras palabras se suele asociar, por ejemplo, un adjetivo más sustantivo, un verbo más sustantivo, sustantivo más sustantivo. Y por último, contextos. Sería sacado de los textos que están leyendo, ejemplos en contexto. Una frase dentro de una oración completa,